Hola, esto es Fiesta en la Cocina. Hoy os vamos a enseñar a hacer un delicioso queso crema casero, un queso tipo Filadelfia que nada tiene que envidiar a los que venden en el supermercado. Solo con 2 ingredientes, ¡vamos allá! Os presento los ingredientes, son solo estos dos. 1 litro de leche entera, podría ser fresca, podría ser pasteurizada. También podréis echar leche semidesnatada o leche desnatada, pero tendríais que echar muchísima leche para que os saliera el queso, así que yo recomiendo leche entera que sale perfecto. Y 3 cucharadas soperas de zumo de limón, puede ser cualquier tipo de limón, limón amarillo, limón verde, lo que aquí llamamos lima, etc. Si no tuvierais limón también puede salir con vinagre, echáis un par de cucharadas soperas de vinagre y también os saldría, aunque a mí me gusta más con limón. Bueno, vamos a ver cómo sería, vamos. En una cazuela vamos a poner el litro de leche a fuego medio y dándole vueltas de vez en cuando para que no se nos queme. Tenemos que calentar la leche bastante, a unos 80 o 90 grados, pero no debe de llegar a hervir. Si no tenéis termómetro no os preocupéis, podéis guiaros por la leche, que cuando empieza a echar humo, la telilla esa de la nata que empieza a ponerse encima de la leche, es que ya está suficientemente caliente. De todas formas podéis meter el dedo, si no aguantáis ni un segundo con el dedo dentro, eso es que ya está lista. Bueno, cuando veáis que la leche está caliente lo que tenéis que hacer es apagar el fuego y echamos el zumo de limón. Vamos a darle unas cuantas vueltas para que todo se mezcle bien y vamos a dejarlo reposar unos 20 minutos. Después de esos 20 minutos os vais a encontrar que la leche se ha dividido en 2 elementos. Uno es el cuajo, que son esas cosas blancas que veis flotando por ahí, y lo otro es el suero de leche, que es un líquido que tiene como un tono ligeramente verdoso. Bueno, el próximo paso consiste en que vamos a colar todo lo que hay en la olla. Vamos a poner un bol, vamos a poner un colador, puede ser un colador fino como el que veis ahí o puede ser también uno de pasta o algo que tengáis parecido. Vamos a colar todo lo que hay en la olla y vamos a ponerlo primero con un trapo. El trapo tiene que ser un trapo limpio, es un trapo de estos tipo gasa, bastante finito, para que nos ayude a colar todo el suero. Como veis, estamos separando perfectamente de una manera muy fácil el suero del cuajo. Una vez escurrida la primera parte del suero lo vamos a desechar, aunque vamos a guardar medio vasito por si al final nos hiciera falta. Una vez desechado el suero vamos a dejar el trapo reposando sobre el colador para que escurra la última parte, unos 5 minutos. Una vez bien escurrido, esto es lo que tenemos. Como veis, tenemos un queso que es quebradizo, se quiebra y no es cremoso, pero ahora os voy a contar lo que hay que hacer para que se vuelva cremoso. Para que se vuelva cremoso simplemente lo vamos a meter en una procesadora o si no tienes en una batidora, en una licuadora también podría ser, y si no tienes ninguno de estos aparatos lo que tenéis que hacer es con un tenedor o con unas varillas de cocina ir dándole vueltas hasta que se vuelva cremoso. Antes de batirlo es el momento de echarle la sal si lo queréis salado o de echarle azúcar o miel si lo queréis dulce. Como cilantro, perejil, lo que más os guste. Después de batir el queso por unos 2 minutos ya tenemos el queso totalmente cremoso. No tiene nada que envidiar a ninguno de los que venden en el supermercado. Ya solo queda disfrutarlo, la verdad es que el sabor es mucho mejor de los que venden en el supermercado incluso, así que anímate y prepáralo. Ya solo queda pediros que si os ha gustado el vídeo lo compartáis, le deis a like, os suscribáis que van a venir muchos vídeos como este súper interesantes y nada, nos vemos por la receta, hasta luego.